Muy buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Este es el día 224, unidos en oración, que la Alianza Cristiana y Misionera ha estado realizándolo durante todo este tiempo de pandemia. Este es un día especial y quisiera expresar esto a la luz de lo que el Espíritu Santo nos va a permitir ver en esta mañana. Vamos a partir con la lectura de Juan 4, el versículo 24. Dice así la escritura: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En esta mañana vamos a ver lo que es una adoración basada en el espíritu y también en la verdad. Y vamos a unirnos en oración después de haber hecho un análisis exegético de algunos textos de la profecía. Analicemos una realidad que estamos viviendo. Todos estamos conscientes de que no ha habido país en el mundo que ha manejado esta pandemia con éxito y que ha resuelto el problema que estamos pasando a nivel nacional y mundial. Todos esperamos las vacunas, pero parece que pasará un buen tiempo para ello, pese al adelanto tecnológico que existe en la actualidad. Todos, de alguna manera, estamos asustados por la segunda ola de infecciones que se vive en todo el mundo y la preocupación de una recesión económica mundial. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia en esta situación? ¿Qué debe hacer la iglesia de Cristo en estos tiempos? ¿Hay algo que la Biblia nos indique o nos dé luces de cómo cada miembro de la iglesia de Cristo en el Ecuador debe actuar? Permítame hacer dos planteamientos. Uno, lo que dice la revelación bíblica. ¿Cuál es el mensaje de Dios que Él está comunicando en esta pandemia y que tal vez nosotros no nos estamos dando cuenta? Dos, ¿qué debemos hacer hoy? ¿Cómo debemos actuar en nuestra vida cotidiana mientras seguimos la ruta de la revelación? Uniendo estos dos puntos importantes, analicemos algunos textos bíblicos. Vamos, por favor, al libro de Daniel, el capítulo 9, los versículos 24, 25 y 26. Dice así el versículo 24. Este análisis que vamos a hacer puede sacudirnos un poco nuestro corazón, pero estamos aquí para orar y clamar a Dios con la fuerza que el Espíritu Santo nos da. Analicemos el versículo 24. Dice así el texto bíblico: 70 semanas estarán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así dice el verso 24. Habla de 70 semanas. 70 semanas de 7 años, es decir, 490 años judíos. Hay que diferenciar que un año hebreo tiene 360 días de duración, mientras el año gregoriano, el nuestro, que nosotros manejamos, un año tiene 365.25 días. Pero el texto dice también sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Por lo tanto, el mensaje de Daniel apunta a Israel. La profecía de Daniel es sobre el pueblo de Daniel, es decir, Israel, sobre la ciudad de Daniel, es decir, Jerusalén. No es para la iglesia de Cristo, es para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. No hay conceptos de iglesia en el Antiguo Testamento. La iglesia surge con Jesucristo y lo revela las cartas paulinas de una manera muy directa. El texto también usa la palabra para terminar. ¿Para terminar qué? La
profecía se revela a Daniel y dice el versículo 24, 6 puntos de suprema importancia para terminar ¿qué? Terminar la prevaricación, es decir, la conciencia de la falta respecto al pecado de la raza humana. Dos, poner fin al pecado. El pecado tiene que morir, como sabemos, como lo indica Romanos el capítulo 6, los versículos 6 y el versículo 10. Expiar, perdonar la iniquidad del pecado de la humanidad y del pueblo de Israel, por supuesto. Cuatro, para traer la justicia perdurable. Cinco, sellar la visión y la profecía. Seis, ungir al santo de los santos, como lo ratifica Apocalipsis capítulo 21, los versículos del 6 al 8. Veamos qué dice el versículo 25. Dice así, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén se lo mostró en el libro de Nehemías, el capítulo 2, los versículos del 1 al 3 del año 444 del calendario gregoriano, el mes de Nisan, es decir, el mes de marzo y abril. 483 años judíos equivalen a 476 años nuestros. Es importante hacer esta diferencia. Versículo 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se cumplió de manera exacta, de manera precisa, estas profecías. Es decir, desde que el edicto para la reconstrucción de Jerusalén, que surgió en Nehemías capítulos 2, los versículos del 1 al 3, hasta la construcción de Jerusalén y la muerte del Señor Jesucristo, pasaron exactamente 483 años judíos o 476 años nuestros del calendario gregoriano. Es decir, se han cumplido ya 69 semanas de la profecía de Daniel. En el año 33 después de Cristo, en el mes de Nisan, en marzo y abril, murió en la cruz nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero con la muerte de Jesús, veamos lo que sucedió respecto al verso 24 que estamos analizando del libro de Daniel, el capítulo 9. 6 cosas habíamos dicho. ¿Qué se cumplió con la muerte de Jesús? Terminar la prevaricación, la conciencia de lo que es la falta, que el mundo entero entienda de lo que es el pecado. Dos, poner fin al pecado. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en su carne crucificó su carne en la cruz y a través de esa crucifixión de su carne en la cruz mató el pecado. Tres, expiar, perdonar la iniquidad que había en el corazón de la raza humana. Cuatro, traer la justicia perdurable que se cumplió en una parte, porque sabemos muy bien que la justicia de Dios se cubrió en el Señor Jesucristo. Cinco, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esas profecías, esas 3 últimas partes del versículo 24, lo falta cumplir. Quisiera pedirle su atención aquí. La profecía sobre Jesús se cumplió de manera exacta, por lo tanto, podemos decir no al pecado. Esto es importante porque si Jesucristo no hubiera ido a la cruz y no hubiera resucitado, no pudiera la raza humana decir no al pecado.
pero las personas que conocemos a Jesucristo en nuestro corazón, podemos decir no al pecado y detener todo el proceso de iniquidad que avanza en el mundo. Y este tiempo duro y difícil que estamos nosotros viviendo por la pandemia, debemos entender y debemos reconocer que la iglesia de Jesucristo tiene esta bendición maravillosa de que a través de la sangre preciosa de Jesús podemos decir no al pecado. Los creyentes somos justificados ante el Padre por medio de Jesucristo. La justicia de Dios se cumplió sobre Jesús. Y esto es importante que lo entendamos. Por lo tanto, la profecía de Daniel del capítulo 9, el versículo 24 y 25, de manera exacta, se cumplió en Jesucristo de una manera completa y total. Y esto debemos detenernos un momento aquí para orar. ¿Sabe por qué? Porque si tal vez nosotros no nos damos cuenta la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia para decir no al pecado, para detener el avance de la iniquidad, para detener el avance de la maldad, para eso Dios hizo la iglesia de Jesucristo. Y nuestra responsabilidad, cada uno de los miembros de la iglesia evangélica ecuatoriana, de la Alianza Cristiana y Misionera, puede detener el pecado por el poder de la sangre de Cristo, porque está andando en el Espíritu Santo. Vamos a orar, porque este tema es de suma importancia en los tiempos que estamos nosotros viviendo. Los animamos a seguir confiando en las promesas del Señor. Si las profecías se cumplieron exactamente en Jesucristo, se van a seguir cumpliendo las profecías hasta que venga Jesús por segunda vez. Oremos juntos, hermanos queridos. Oremos juntos. Vamos a orar en el Espíritu. Vamos a orar siguiendo la oración del mismo profeta Daniel del capítulo 9. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hemos pecado como nación ecuatoriana. Hemos hecho lo malo, hemos sido malvados, hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a lo que nos han dicho tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros gobernantes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, cumpliste tus promesas en Jesucristo. Y gracias te lo damos a ti, la Iglesia Alianza Cristiana Misionera del Ecuador, te da gracias a ti porque se pudo terminar con la prevaricación, con la conciencia de lo que es la falta que comete un ser humano cuando peca delante de ti. Se puso fin al pecado. Oh Señor, porque el pecado tenía que morir para todos los que se encuentran en Cristo Jesús. El pecado ya no tiene fuerza, ya no tiene poder para someterle a la persona que es genuinamente creyente en Jesucristo. Porque la Biblia dice claramente que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquellos que han nacido de nuevo no practican el pecado, porque Jesús, que es de Dios, le protege y el maligno no le llega a tocar. El que ha nacido de Dios no puede pecar porque la simiente de Dios está en él, dice tu palabra. Por lo tanto, nosotros como pueblo tuyo, Señor, tenemos la simiente tuya, la semilla tuya. No podemos practicar el pecado. Podemos detener la maldad. Cada uno de nosotros en nuestro lugar donde nos desenvolvemos. Pero también queremos orar porque en tu gracia tú has permitido la actualización ministerial 2020 que lo ha organizado la Alianza Mundial, el CLA y FATELA, desarrollando desde ya el lunes 17 de agosto y va a extender hasta este mes de noviembre. Señor, utiliza esta actualización para que cada uno de nosotros podamos estar alertos
atentos a las enseñanzas que vienen a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Segundo punto. Jesús, el Mesías y nuestra responsabilidad personal. El libro de Juan, el capítulo 12, el versículo 24 dice, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Jesús cumplió la profecía de Daniel y él vino acá a esta tierra y vino con un propósito de morir en la cruz por nuestros pecados y redimir a la raza humana. Jesús cumplió la profecía de Daniel. Tuvo que morir para que surja la vida y le puso fin al pecado. Pero volvamos a leer el versículo 26 de Daniel 9. Dice así, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En la semana 69, que se cumplió proféticamente, y con la muerte de Jesús y su resurrección, es como si se detendría el reloj profético para el pueblo de Israel y se inicia el tiempo de la iglesia, los tiempos de los gentiles, es decir, de los no judíos. Pero para ese tiempo comenzó la diáspora judía. En el año 70 después de Cristo, el general Tito del Imperio Romano destruyó Jerusalén y el templo y murieron 500.000 de judíos. Y a lo largo de todos los años, a partir del año 70, cuando comenzó la diáspora judía, millones de judíos han muerto a lo largo de toda la historia. En la Segunda Guerra Mundial, como recordamos, murieron 6 millones de judíos. Y el 14 de mayo de 1948 nace Israel en un día y empiezan las guerras por mantener el territorio de Israel con sus países vecinos. Recuerden ustedes la historia. Hoy en el tiempo actual, hoy Jerusalén es la capital de Israel, avalado por los Estados Unidos. Pero ¿qué está sucediendo en estos tiempos? ¿Qué están pasando? Si nosotros percibimos las noticias, lo que está sucediendo, hay cosas interesantes. Como por ejemplo, el Papa Francisco es conocido por todos estos, que en su encíclica Fratelli Tutti apunta a la necesidad de un nuevo orden mundial y se alinea, el Papa Francisco se alinea a la agenda globalista. ¿Qué es la agenda globalista? Encabezada por George Soros, como ustedes saben que es judío, y su soporte financiero de este movimiento globalista a través de su fundación Sociedad Abierta o Open Society, cuya agenda mundial apunta a que los países, a través de la ley, favorezcan el aborto, favorezcan los derechos LGBT, se tenga naciones sin fronteras, haya una migración sin control en todas las naciones del mundo y una búsqueda de una fraternidad mundial. Esto está pasando hoy. Esto nos debe a nosotros alarmar, sí, pero alarmar ¿por qué? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia en estos tiempos actuales? Iglesia amada, este es el momento de adorar a Dios, como hemos dicho al principio. Nuestra adoración a Dios debe ser basada en el Espíritu y basada en la verdad. Vamos nuevamente a orar, ¿sí? Vamos a orar para que el Señor realmente nos permita percibir lo que estamos nosotros escuchando con estas noticias de la pandemia, de la crisis económica, de la crisis sanitaria y de todo este movimiento que se está produciendo a través de la agenda globalista. Vamos a orar, ¿no? Clamor a Dios para el perdón.
Tú, Señor, eres justo. Nosotros no lo somos. Nosotros somos motivo de vergüenza, como oró Daniel en el capítulo 9, como oramos nosotros en este momento, como Ecuador. Somos motivo de vergüenza por todas las cosas que nos ha pasado. Nosotros, dijo Daniel, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países, porque nos has dispersado por haber sido infieles, oró así Daniel. Señor, tanto nosotros como nuestros gobernantes, nuestros antepasados, somos motivos de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor, eres un Dios compasivo y perdonador. Igual lo puedes hacer con el Ecuador, Señor, porque tú eres un Dios compasivo y perdonador. Perdona el pecado nuestro de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera. Perdona el pecado del Ecuador, de cada habitante de nuestra nación. Perdona el pecado de nuestros gobernantes, te lo pedimos con todo el corazón. Ten misericordia de nosotros como pueblo ecuatoriano, que derramamos nuestro corazón en este momento a pedirte perdón a ti. Y oramos también para que tú protejas, oh Dios, a las naciones frente a estos desastres naturales que se están generando en estos tiempos de pandemia. Tú, oh Señor, ten misericordia y que no haya más consecuencias de las que ya se están dando, Señor. Ayúdanos como Ecuador. Clamamos, oh Señor, por todos los procesos que estamos viviendo como nación y que tienen que ver con desastres naturales. Oramos para que este socavón que se hizo en el río del Oriente, que alimenta al proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, se dé una salida y una solución. Porque si esa erosión aguas arriba avanza, Señor, va a ponerse en peligro toda esa central millonaria de 1.600 megavatios de potencia. Ten misericordia, Señor. Te lo rogamos con todo el corazón. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. 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 Tercer punto. La semana 70 de la profecía de Daniel. Verso 27 del capítulo 9. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Qué tremendo versículo, ¿verdad? ¿Debemos tener miedo? ¿Debemos tener pánico? No. Debemos levantarnos como iglesia para movilizarnos a la evangelización de nuestro Ecuador. Pero es notorio, es real que un gobernante mundial se está acercando para sellar la visión y la profecía, como dice el versículo 24 del libro de Daniel, capítulo 9. Los líderes mundiales están buscando hoy ese líder que gobierne al mundo entero, porque la situación mundial es extremadamente peligrosa. Pero ¿qué nos pide Jesús en estos tiempos difíciles, complejos, donde la iglesia debe levantarse con gozo y con alegría, porque tenemos la respuesta para hacer a un lado la perversión y el pecado de la raza humana por el poder de la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo? El Señor Jesús en Juan 12:12 dice, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna.
¿Qué quiere decir Jesús? En este tiempo. Así como el grano de trigo debe morir para que surja la vida como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, y solo Jesús pudo hacerlo eso. No hay otro ser humano que le vuelva a hacer, pero nosotros como creyentes debemos morir a nuestros propios egoísmos, a nuestros propios intereses personales, a nuestras luchas de poderes, inclusive en la iglesia evangélica. Debemos morir a esos intereses para conservar la vida eterna. Caso contrario, todo será una pérdida completa. Es necesario entender eso. Este versículo es muy fuerte y Dios nos permite comprenderlo en toda su magnitud. El que ama su vida la pierde. El que aborrece su vida en este mundo lo conservará para la vida eterna. Y solo la iglesia de Cristo puede entender eso. Los otros no lo entenderán jamás. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a clamar a Dios para seguir pidiendo perdón, utilizando los versículos del capítulo 9 del libro de Daniel. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido a tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. De igual manera, como país, nos han venido los desastres una, dos, tres, muchas veces. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Tu profeta en la oración mencionaba, tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que ha sucedido en Jerusalén. Y es igual a nosotros, Señor. Jamás hemos tenido una vivencia de esta pandemia y nuestra crisis económica y nuestra crisis de valores en todos los niveles. Jamás hemos tenido una cosa así. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona a la iglesia por no haber advertido en cada lugar de trabajo que se detenga la corrupción y la injusticia. Perdónanos como iglesia, Señor. Igual manera te pedimos, Señor, por la situación que están pasando las instituciones policiales, por este enemigo tan potente que es el tráfico de estupefacientes. Elimina en el nombre de Jesús toda la red de drogadicción que hay dentro de nuestra nación. En el nombre de Jesús te pedimos que destruyas, que rompas, que quites las redes del narcotráfico en el Ecuador y que el pueblo ecuatoriano pueda abrir su corazón a Jesucristo, que es la única salida que existe en este momento en el Ecuador. Te rogamos, oh Dios, escucha la oración. Usa a la iglesia evangélica para extender tu reino para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Cuarto punto y último. ¿Qué debemos hacer hoy? ¿Qué debemos hacer hoy? Juan 15:26 dice, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Oh Dios. ¿De qué sirve que nosotros ganemos todo el mundo y las riquezas de esta tierra si al final vamos a perder nuestra alma, como dice la Escritura? Iglesia amada, para el creyente, para usted y para mí, de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, para el creyente, la segunda venida de Cristo es una certeza sin ninguna duda. Cristo viene pronto.
Cristo viene pronto, pero ¿sabe qué? No debe ser una preocupación la segunda venida de Cristo. Vendrá sin lugar a dudas. El punto es que nos encuentre trabajando en la extensión del reino de los cielos. Eso es importante. Qué vergüenza que como cristianos no hagamos la extensión del reino de los cielos. Qué vergüenza. Pero recuerda el texto. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre la honrará. Si realmente creo que yo soy salvo, debo servir a Cristo y servirle. Servir a Cristo y seguirle a Cristo. Yo no estoy para que me sigan a mí. Ningún pastor debe buscar que la gente le siga a él, porque eso sería deshonrar a Jesucristo. Hay que seguirle solo a Cristo y servirle solo a él. Donde se encuentre Cristo, debemos estar nosotros. ¿Y dónde está Jesucristo? ¿Está caminando en estas calles de nuestra ciudad de Quito, de Guayaquil, del Ecuador? Sí, en cada creyente. La gente debe ver a Cristo en cada uno de nosotros. Oh, qué tremendo que es esto. ¿Dónde está caminando Jesucristo? En los diferentes lugares de trabajo donde cada miembro de la iglesia evangélica trabaja y labora. Ahí está Jesucristo, en cada creyente, hombre y mujer que labora en las diferentes áreas de desarrollo del país. No me debe preocupar el sonido de la trompeta y el arrebatamiento de la iglesia para recibir a Jesucristo en el aire, como dice Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. No me debe preocupar. ¿Sabe por qué? Porque yo seré arrebatado. Sin lugar a dudas, el arrebatamiento va a venir, pero yo escucharé el sonido de la trompeta cuando yo esté en Cristo, sirviéndole a Él, siguiéndole a Él desde mi trinchera, desde mi lugar de trabajo, siguiéndole a Él. Iglesias, pastores amados, busquemos entender que la gente debe seguirle a Cristo y no a nosotros. El pastor de la iglesia no es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la única cabeza de la iglesia y la iglesia le pertenece a Él. Y si yo le estoy sirviendo a Él y estoy donde Él está, en mi lugar de trabajo, el Dios creador del cielo y de la tierra me va a honrar. Qué hermoso que al final de los tiempos yo pueda presentarme ante Dios y el Padre me honre porque yo me he escondido en Cristo Jesús y la gente ha visto a Cristo en mí y no me han seguido a mí. Vamos a terminar orando, ¿sí? Terminemos orando con clamor, con temblor. Y ahora Dios y Señor nuestro, escucha nuestras oraciones. Escucha nuestra súplica como iglesia, Alianza Cristiana Misionera. Escucha la oración, como tú escuchaste la oración de Daniel y tú enviaste a él, al ángel pronto a decirle que esa oración fue escuchada. Escucha a tus siervos de la Alianza Cristiana Misionera. Haz honor a tu nombre y mira con amor
a tu santuario que ha quedado desolado como sucedió en el tiempo de Daniel. Préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos y mira estas peticiones. No apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos. Señor, actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre. No tardes más. Tu nombre se invoca sobre esta ciudad, sobre tu pueblo. Oraba así Daniel. Y oramos de igual manera. Oh Dios soberano, escucha la oración de estos siervos tuyos, que somos indignos de ejercer esta función de pastor. Somos indignos, pero es tu gracia que lo ha permitido. Ayúdanos a ser fieles a ti, Jesús. Y que la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, cada miembro en su lugar de trabajo, genere, Señor, un ambiente para que pueda abrir, Señor, un puente de oración entre el cielo y su lugar de trabajo. Escucha, Señor, el clamor de tu iglesia de la Alianza Cristiana Misionera. Escúchanos, Señor. Oramos por el Ministerio de Educación y sus diversas conversaciones sobre la educación de nuestra nación. Ayuda a nuestros niños, ayuda a nuestros jóvenes. Oh, Creador del cielo y de la tierra. Estamos como país angustiados, sí, por el pecado de nuestra nación, pero te hemos pedido perdón y sé que encontramos en ti, Señor, descanso y reposo, porque la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario nos puede limpiar de todo pecado. Limpia el pecado de nuestra nación, de nuestros profesores. Señor, ayúdanos, oh Dios, a que los negocios se puedan desarrollar, que los ingresos económicos de cada persona pueda realmente obtenerse para que puedan llevar un pan a sus casas. Pero permite, oh Dios, que nos ganemos el dinero honradamente. No permitas que llevemos pan de dolores a nuestra casa, Señor. No permitas que llevemos pan de dolores a nuestra casa. Bajo tu bendición, Señor. Gracias por las cosas que tú vas a hacer. En el nombre santo de Jesús oramos en esta mañana. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Dios las bendiga. Gracias por esta linda oportunidad. Amén. Amén.